Lo que estamos viendo en México tiene que ser considerado cinismo total. Las actitudes de Andrés Manuel López Obrador ante lo que ya sabíamos que iba a pasar. Salvador Cienfuegos fue apresado hace unos meses cuando llegaba a la ciudad de Los Ángeles, California, en compañía de su familia. El departamento de la Agencia Antidrogas norteamericana apresa al ex general secretario de la Defensa mexicana por tener vínculos con el crimen organizado, por ser copartícipe del envío y el trasiego de droga del territorio mexicano hacia los Estados Unidos. En operaciones turbulentas, por llamarlo así, el general secretario de la Defensa mexicana es trasladado hacia los Estados Unidos, sí, en la misma prisión en donde se encuentran otros dos mexicanos célebres. Uno de los más grandes narcotraficantes que ha dado el mundo, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo. El otro, un ex director de la Policía Federal, Genaro García Luna. Llega a hacerles compañía Salvador Cienfuegos. A estos dos últimos también esta misma DEA los acusó de narcotráfico. Al Chapo Guzmán no creo que le hayan fabricado pruebas. A Genaro García Luna no creo que le hayan fabricado pruebas. A Salvador Cienfuegos convenientemente sí. Después de mucho negociar, inclusive de México amenazar al gobierno de los Estados Unidos con inhibir la actuación de sus grupos policíacos en territorio nacional, argumentando así la soberanía, el presidente de México, entre pellizcones y regañadientes, tiene que traer de regreso a territorio nacional a quien seguramente pudo haber sido una pieza clave en el conocimiento del combate ante el narcotráfico. Llega Salvador Cienfuegos, aterriza en territorio mexicano, llega al hangar de la Presidencia de la República y es visitado por un ineficiente Ministerio Público que le pone a su disposición todas las herramientas necesarias para su legítima defensa, bajo el criterio de que establece el derecho en donde se tiene que asumir la presunción de inocencia. México se comprometió con los Estados Unidos de llevar a cabo una investigación precisa en torno al caso de Salvador Cienfuegos. Tomar en cuenta todas y cada una de las acusaciones presentadas por los norteamericanos y con ello las pruebas que conllevaron a la DEA a tomar acción inmediata en contra de un personaje tan importante en el ejército mexicano, un general 4 estrellas que deciden apresar. Nunca antes en la historia lo habíamos visto así. Estados Unidos accede y nos mandan de regreso a Salvador Cienfuegos, quien en cuanto llega se va a dormir a su casa. La actuación de la Fiscalía General de la República deja mucho que desear. El fiscal carnal que antes hablábamos en las otras administraciones y que desde los partidos políticos de oposición, incluyendo al presidente actual de la República, le gritaban a los presidentes actuales que la Fiscalía, entonces llamada Procuraduría del Estado, tendría que tener un sentido de independencia del Ejecutivo, así como los demás poderes, que hoy vemos totalmente cooptados por el Poder Ejecutivo. El Estado soy yo, la libertad soy yo, la censura soy yo, la legalidad soy yo. Todo es Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel. Como esa caricatura de Speedy González que pichaba, pateaba, bateaba, hacía de todo, para todos lados. El ratoncito mexicano se ha hecho del poder. Llega la Fiscalía y exonera y dice no hay elementos probatorios, porque en México, a decir del canciller Casaubon, los elementos que fueron aportados por las agencias de investigación norteamericanas, mismas que apresaron a Genaro García Luna, ese hombre que detrás de Felipe Calderón hacía alianzas con el narcotráfico y que tanto vitoreaba la Cuarta Transformación, resultaron ser insuficientes para someter a este hombre a proceso en territorio nacional.
la maroma, el circo que se nos esperaba en la mañanera. Ahí estaban personajes importantes de la 4T. El presidente, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, quien tragaba gordo, incómodo en la silla como si se hubiera sentado encima de un nopal. Y al lado de él, Marcela, que con su papada de guajolote justificaba las acciones de Alejandro Gertz Manero. Con soberbia, con arrogancia, haciéndonos ver y sentir al pueblo mexicano que no somos más que una bola de sonsos, escuchando las explicaciones para justificar lo injustificable. Escuche usted lo que dijo el canciller. En la segunda llamada que yo tuve con el señor fiscal general de los Estados Unidos, el señor William Barr, pero en la primera, no en la segunda, en la primera llamada me dijo, voy a mandar los elementos que tenemos. En México, con estos elementos que ustedes están enviando, no podríamos nosotros sujetar a proceso, es decir, lograr que un juez de control vincule a proceso a un detenido. Pero agradecemos mucho que nos lo hayan mandado. Entonces me comunicó el fiscal general, vamos a enviar a Cienfuegos a México para que ustedes hagan la investigación y hagan el proceso. Y eso se puso en manos de la Fiscalía General de la República y finalmente, como ustedes saben, llegó Salvador Cienfuegos a México y se le sujetó a proceso. ¿Qué nos informó ayer la Fiscalía General de la República? Se llamó a comparecer al general Cienfuegos. Se valoró por la Fiscalía General de la República, como ahí se señala, lo establecido en esos documentos que nos mandaron y se le dio oportunidad al general Cienfuegos a defenderse. En esta tribuna dije yo, para México sería impensable, dije, suicida, no hacer nada. Pero ojo, lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos. Lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal general de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general. Es lo que dice. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo. Para tener credibilidad tiene que haber una condena. No. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo el fiscal general? Desde luego. Vamos a investigar los elementos que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea. Lo que proporcionó Estados Unidos, no hay manera de vincular a proceso al general Cienfuegos. Es más, en México ni siquiera lo habrían podido detener. En México no lo hubieran podido ni siquiera detener. Si ven la cara, la gesticulación, las formas, cuando uno tiene que salir a mentir, ha de ser muy complicado, Marcelo. Pero tú te has convertido en un experto. Te has convertido en un hombre que sistemáticamente ha tenido que mentir en toda tu carrera política. Yo desde aquí les digo, aquí se acabó la cantaleta de Andrés Manuel diciendo que en México hay una lucha en contra de la corrupción. Hoy más que nunca, el país demostró que en México está encumbrada la corrupción. Olvídate el narcotráfico. Olvídense ustedes el caso del narcotráfico con Cienfuegos. Ve Ayotzinapa. ¿Dónde está la culpabilidad del general Cienfuegos en la desaparición de 43 normalistas que vivos se los llevaron y vivos los queremos? ¿En dónde está la culpabilidad del general secretario en la corrupción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que Andrés Manuel tan elocuentemente mandó cancelar? ¿En dónde está la culpabilidad de Salvador Cienfuegos
en la enorme cantidad de cochupos y corrupciones dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. En su trayecto de investigación, me quiero imaginar que se han de haber encontrado con N cantidad de muertos en el closet de la vida de Salvador Cienfuegos. Y ninguno de ellos lo pudo vincular a proceso. Porque las fotografías en México no tienen carácter probatorio. Porque los pantallazos de la computadora, del correo electrónico o la computadora, el pantallazo de las capturas de las conversaciones con los miembros del crimen organizado, no son un elemento probatorio. Entonces son dispensadas por las autoridades mexicanas. Pero ¿y todo lo demás? Y así la liberación de Ovidio Guzmán. Y así el saludo a la mamá del Chapo. Y así lo que acabamos de ver con el asesinato del exgobernador de Jalisco. Lo estamos viendo todos los días cómo el narcotráfico toma y toma y toma a placer desde que un presidente llegó a la presidencia de México y decidió darle tregua a una guerra en contra del crimen organizado. Y se da el gusto de partir pan con grupos del crimen en el Triángulo Dorado. Si usted no se da cuenta que Andrés Manuel tiene un pacto con el narco, yo no sé cómo explicárselo. México le dio bajo una democracia el poder a un dictador. Y hoy la situación es grave. La vía democrática es cada vez más estrecha. La vía de la democracia hoy imposibilita a México a recuperar lo que hemos perdido. La amenaza en contra de la autonomía de los organismos, al diablo con sus instituciones. Todas las ha mandado al diablo. El presidente se ha hecho del poder que implica ser lo que es hoy, un hombre que controla el Estado. Y que solamente a través de una revolución podremos recuperar a nuestro país. Háblele de la revolución de que usted quiera, ¿eh? Hoy México se enfrenta ante una línea en la arena. Lo que siga de aquí para allá terminará en un conflicto armado. México se va a tener que levantar. Y Andrés Manuel, te estás acercando peligrosamente a lo que podrá ser tu fin. El fin de tu presidencia.